Muy buenos días, tengan estimados oyentes. Tenemos el gusto aquí de abrir las puertas al programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y abrimos las puertas no solamente interiores, sino las del alma, las de todas partes para poder caminar a través de la vida espiritual. Estamos aquí para acompañarlos, Félix, Manuel, Miguel, quien les habla José, y en los controles, poniendo al aire el programa, Roberto Pato Molina. Hechas las presentaciones, vamos directo también al grano, hoy también, así directo, con un tema que yo creo que es muy de actualidad y que siempre tenemos posibilidad de ir ampliando el horizonte de este tema. Amplitud mental. ¿Qué les parece? ¿Qué tema? Amplitud mental. Bueno, es un tema bastante amplio y a veces un tanto complejo. Una de las preguntas que surgen es, ¿cuál es nuestra actitud? Porque en realidad todo se refiere a la actitud frente a las situaciones de la vida. ¿Cuál es nuestra actitud, por ejemplo, frente al conocimiento y a la fe? ¿Y cuál es, por ejemplo, nuestra actitud en relación con la fe que profesan otros grupos humanos? ¿Qué les parece? Muchas veces nosotros hablamos de CAF a alguien que pertenece a otra religión y nunca nos preguntan absolutamente nada de nuestro camino, como si cada uno tuviera la verdad. Nosotros no la tenemos, nos acercamos, nos aproximamos y entendemos que cada religión y que cada camino es una forma de llegar a lo divino y a lo trascendente. Por lo tanto, tendríamos que poder siempre dar cabida a esas interpretaciones de Dios y de lo divino dentro del contexto en que ellos la desarrollan. Sí, yo creo que cada persona en este mundo tiene su propio camino, independientemente de que pertenezca a alguna religión, camino espiritual o no tenga ningún camino espiritual, digamos, organizado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es quien es y es como es. Esto no quiere decir que no nos podemos modificar, hacer esfuerzos por cambiar cosas, aquellas que nosotros sabemos que es conveniente cambiar, modificar. Algunas cosas no podemos cambiarlas tan fácilmente y requieren todo un esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero a lo que estamos aludiendo precisamente es que cada alma tiene su propio camino, yo diría interior. Entonces, aún los miembros de un mismo camino espiritual tiene su modo de andar. Dentro de las mismas condiciones, habiendo elegido lo mismo, cada uno tiene su modo particular de caminar, de funcionar. Esto que se dice tan rápido y tan fácilmente, uno ve cuánto cuesta ponerse en los zapatos del otro, como se suele decir, ver cómo ve la vida, cómo siente, por qué está como está. Y no significa que porque sea distinto o haga distinto o piense distinto, está mal. Muchas veces corremos el riesgo de que aquello que no coincide más o menos con nuestros programas ya mentalizados, lo acusamos, se prende la luz roja de peligro, desconocido, peligro, distinto. Y en realidad tendría que ser al revés. ¿Qué oportunidad? Esta persona ve y piensa distinto. A ver cómo es. Claro, y así tendría que ser. Sí. Yo quisiera también compartir con los oyentes que la intención, la actitud del programa Caminemos Juntos es esa de ir buscando la amplitud mental. Ustedes habrán visto, y en la mesa también aquí lo hemos compartido, que procuramos hacer entrevistas a personas de distintas creencias religiosas, procuramos comentar biografías
de personajes que también tuvieron distintas formaciones y de distintas etnias, y tratamos de comprender a cada uno para que, intentamos ampliar nuestra visión y tener esa amplitud mental. Bueno, esa es la teoría. Y es cierto lo que se decía antes también. Nosotros vemos en el mundo, usted abre la ventana, ve el horizonte y puede imaginar que hay musulmanes, judíos, cristianos, budistas y de todo un poco. Y cada uno tiene una convicción. Hay algunas personas que en sus creencias religiosas tienen un convencimiento tan grande que es para ellos la única verdad. Bueno, a mí me parece que cuando hay un fundamentalismo, quizás duro, firme, es bueno para la persona, quizás para desarrollarse interiormente, pero a veces no es tan bueno en la relación social. Cuando uno quiere imponer la creencia a otra persona que siente o ve o cree en forma distinta. No podemos catalogar a Dios o limitar a Dios, me parece, a una sola creencia religiosa, porque Dios nos trasciende, lo divino nos trasciende. Y bueno, tenemos que ir apuntando, caminando a que esa amplitud mental sea para ver las distintas partes de Dios, las distintas ópticas de cómo cada uno ve a Dios y podamos enriquecernos todos. A veces en la parte religiosa eso puede significar un crecimiento hacia una concepción universal de lo divino. Pero yo también quería largar por lo menos el tema en otro ámbito, que ahora también lo tenemos muy fresquito en la Argentina, y es el ámbito político. Las creencias políticas también a veces nos separan, y esa separación a veces es dura, hostil, agresiva y violenta. Y si un partido le da con el mazo al otro para que desaparezca, a veces se lo siente como bien porque despeja el camino. En el ámbito político también podemos implementar la amplitud mental. Si nosotros podemos ver, siempre hay ópticas distintas, que a veces se contraponen, pero si podemos ver con la mente, con el corazón amplios, quizás podemos llegar a tomar decisiones mucho más sabias para el bien común, para el bien de todos. Dos ejemplos muy breves. Lo que se dijo recién acerca de la política, yo creo también que es así, precisamente no es mi especialidad, pero uno ve exactamente la misma actitud en la competencia, por ejemplo, futbolística. ¿Por qué una persona no puede gozar de una muy buena jugada que llevó a un hermoso gol, aunque no sea su equipo? Claro. Porque si a uno le gusta el fútbol, le gusta verlo jugar, o lo juega, y jugarlo bien. Bueno, eso por un lado. Y por otro, por ejemplo, uno lee un libro, a lo mejor histórico, o hace alusión a alguna parte de la historia de la humanidad, de muchos siglos atrás quizás, y uno ve actitudes, funcionamientos y demás, que dice, ¿cómo puede ser que esas personas hayan hecho esto o lo otro? Es que era el contexto histórico en ese momento. En ese momento el ser humano de ese lugar funcionaba de esa manera. Y uno lo juzga con lo que sabe hoy, con los adelantos que hoy tenemos, con los avances que se han hecho a nivel intelectual, a nivel de leyes, a nivel de comprensión, y uno lo juzga mal, es decir, no puede entender por qué eso fue así. Y en realidad lo que eso muestra, entre otras cosas, es mi estrechez. Si yo no puedo entender otra cosa, tengo que estudiarla, tengo que ver qué pasa, tengo que ver cómo fue, pero no lo puedo negar. Para cerrar un poco lo que dice Félix, es siempre que profesemos una creencia
o una fe, automáticamente estamos dogmatizando y quitando validez a todas las otras formas de fe y de creencia que existen en el medio. Sin embargo, para desenvolvernos, para penetrar en el secreto de lo que no conocemos, necesitamos adoptar una actitud de apertura. Por eso, como decían los compañeros, necesitamos dejar entrar en nuestra mente las nuevas ideas. La actitud de apertura mental presupone, sobre todas las cosas, aceptar los puntos de vista, si no como verdaderos, por lo menos como válidos dentro de su contexto. Y de esa manera nosotros ampliamos nuestro conocimiento. Muchas veces eso de los que nos informamos, por así decirlo, asevera las creencias que tengo o simplemente me da lugar para que reflexione sobre ellas y ver si realmente yo tengo la verdad o la verdad todavía es inalcanzable para nosotros o para todos. Yo me estaba acordando de un cuentito que seguramente lo conocen, que es aquel que relata, es una alegoría, pero tiene su enseñanza, que relata que 4 ciegos, no sé cuántos ciegos, tienen que describir un elefante. Y un ciego toca la pata y dice, bueno, el elefante es como una columna, fuerte, muy duro, robusto. Otro le toca la panza y dice, no, el elefante es como un barril. Otro le toca la trompa, el elefante es como una manguera. Y así sucesivamente. Nosotros que vemos el cuento y que comprendemos eso, nos damos cuenta que cada uno tiene razón. Pero resulta que todos somos un poco ciegos en ese sentido. Y claro, cuando yo estoy afirmando que el elefante es como una manguera porque toco la trompa, nadie me va a sacar de esa creencia. El otro me va a decir, no, es como un pilar o como una pantalla grande porque le toca la oreja. Entonces, la amplitud mental es saber cómo lo ve el otro para complementar y quizás lo que nosotros creemos como elefante se compone de otras cosas que nosotros no estamos aprovechando, no estamos tomando en cuenta de las visiones de los demás. Lo que es importante, vuelvo a destacar, es que cuando nosotros nos cerramos dentro de una actitud dogmática, establecemos una distancia y una diferencia. Y muchas veces las diferencias entre las personas, entre los partidos, entre los países, es simplemente porque hay una concepción ideológica distinta que no da cabida a la interpretación y la comprensión de la otra ideología dentro del contexto de la otra ideología. Entonces, mientras eso no se resuelva a escala, digamos, planetaria, nunca vamos a llegar a armonizar entre todos nosotros los hombres, entre los países, entre las naciones y entre el mundo. Como decíamos, cada ser tiene una experiencia. Recién se destacaba en el cuento de los ciegos. Pero dice, bueno, ¿por qué el ciego no da un paso más y le toca la panza? Claro. Es que es alegórico porque generalmente en el plazo de una vida humana, que por más que se alarga con la medicina y demás, sigue siendo corta para la historia, nosotros tenemos una visión restringida a nuestra experiencia, a nuestro funcionamiento, a las cosas que nos han pasado, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Pero todo eso, en relación a lo que no sabemos, es minúsculo. Es como tener no sé, para dar una comparación quizás absurda, un grano de arroz, y es toda la experiencia y la sabiduría que yo puedo acumular en una vida. Y el kilo de arroz tiene muchos más granitos, que para mí siguen siendo desconocidos. Y quizás cada persona tiene su granito de sabiduría, de comprensión, de vivencia, y cuando no coincide, nos transformamos nos enfrentamos
queremos pelear porque lo que mi experiencia me dice tal cosa, mi experiencia dice que es un pilar, el otro dice no, es como un gran felpudo, porque le tocó la oreja al elefante. Entonces, ¿qué parte del gran elefante de la vida, de la verdad, como decía recién Manuel, nosotros estamos tocando y experimentando? Pero no es la verdad, es mi verdad chiquitita. No es mentira, porque para mí me costó sangre, me costó mucho esfuerzo, trabajo. Entonces, pero eso no significa que la verdad que tiene otro no tenga el mismo valor, porque también le costó sangre, sudor, mucho trabajo. Y si no coincidimos, lo mejor que se puede hacer con el cuento de los ciegos es sumar, es juntar, es ver también cómo lo ve el otro, y aunque no lo entienda, agregarlo, tratando de ampliar. Yo quiero relatar una experiencia que es un poquito personal. Y es así, en CAF nosotros tenemos muchos cursos que tratan sobre diversos temas, algunos ideológicos, a otros doctrinarios y otros de distintos tipos, otros históricos, por ejemplo. Y muchas veces tenemos la oportunidad, ya sea por motus propio o por planificación dentro del camino, volver a leer o a releer o a reestudiar cursos que ya hemos visto una o dos veces en otras oportunidades. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es muy simple. Todo aquello que yo interpretaba de una idea y de un curso, después la veo de una manera totalmente distinta. Y es exactamente las mismas palabras y el mismo contexto. Entonces quiere decir que lo que nosotros tomamos en un momento por verdadero, en otro momento es simplemente algo que queda en el pasado porque aparecen ideas nuevas, interpretaciones nuevas y comprensiones nuevas. En ese sentido también volvemos a un tema que ya hemos tratado antes, que es el callar y escuchar. Cuando se calla realmente el corazón, la mente, nuestro interior, podemos escuchar realmente a las otras personas, escuchar las otras opiniones, escuchar cuáles son sus creencias, cuáles son sus motivaciones o cuáles son sus inquietudes. Entonces, callar y escuchar también es un paso muy importante, muy grande, me parece, dentro de la amplitud mental. Pero acá ya diría yo que podemos abarcar un poquito más. No es solamente lo mental, también lo sentimental, las emociones. Entonces, ampliar mentalmente para comprender y ampliar internamente, emotivamente, para no rechazar aquello que puede estar un poco en contra o un poquito distinto a lo que yo creo, a lo que yo siento. O preferir solamente aquellas personas que coinciden con lo mío. Bueno, es un campo, un horizonte, un abanico muy grande de cosas y que nos lleva siempre a caminar juntos para que sumemos, como se decía antes, integremos, podamos hacer una integralidad de las cosas y así realmente tener un avance en la humanidad. Muy hermoso todo eso y creo que también es una manera de que se nos abra una puerta interior, porque a partir de allí es donde nace el respeto, un respeto profundo por el otro ser. No sé si creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida de encontrar una persona maravillosa. Y a la hora de conversar, de indagar, de intercambiar, nos damos cuenta que pertenece quizás a un camino espiritual o un camino político o a una ciencia o a algo que a nosotros siempre nos chocó, nos molestó, no la podíamos aceptar. Y esa persona maravillosa estudia eso, profesa eso y vive según esos patrones. Quiere decir que la ampliación mental va junto con la ampliación del corazón. Es allí, creo, donde nace el respeto por el otro, por los otros, por lo distinto.
Yo muy rápidamente quiero plantear un desafío A ver. para los que tengan interés en hacerlo. A ver. ¿Por qué no se relacionan con una persona con la que siempre discutimos desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista político o simplemente de los partidos de fútbol? ¿Y por qué no nos hacemos la idea de ponernos en la comprensión del otro? ¿Por qué él ve las cosas de esa manera y por qué yo veo las mías de otra manera? De esa forma puedo llegar a una síntesis donde ambas comprensiones coinciden en un punto. Y fíjense, naturalmente siempre empezamos por lo que nos separa en vez de empezar una relación por lo que nos une. Muy brevemente, hay un juego que se trata de tomar una idea cualquiera y esa idea uno la ataca y el otro la defiende. Y después de 5 minutos se invierten los papeles. Y veamos qué nos pasa. Bueno, caminamos ahora a través de la música y compartimos un poquito el sentir musical y volvemos enseguida a seguir caminando juntos.
un fragmento del primer movimiento del concierto para piano y orquesta en la menor del compositor noruego Edvard Grieg. Se dice que Grieg, cuando contaba unos 16 años, estudiaba en el Conservatorio de Leipzig, en Alemania, y allí tenía como profesor a un amante de la obra de Robert Schumann. Y tiene Robert Schumann también un concierto para piano en la menor. Parece que Grieg, también fascinado por el compositor Robert Schumann, tomó su estilo y su admiración la volcó en el concierto de él, también para piano y orquesta en la menor, en la misma tonalidad que el de Schumann. Este concierto lo compuso en 1868, viviendo en Dinamarca, y la primera presentación fue en 1869, un año después, en Copenhague. La obra fue acogida con gran entusiasmo y hasta el propio Liszt llegó a tocarla en una visita a Roma en 1870. El compositor noruego, entonces Edvard Grieg, la revisó varias veces a esta obra, y la última revisión, hacia 1906 y 1907, es la versión que se escucha hasta hoy en todos los conciertos. Entonces, un fragmento del concierto para piano, del primer movimiento del concierto para piano en la menor, del compositor noruego, romántico, nacionalista, Edvard Grieg. Presentamos el poema que nos envía la poetisa Claudia Piedimonte sobre el tema que hemos tratado, amplitud mental. Una mente abierta es el primer paso a descubrir una relación más armónica y constructiva con lo que piensan en forma distinta a ti. De ti depende dar el primer paso en la dirección correcta, estableciendo contacto directo con lo divino, y lo demás saldrá de allí. Cada alma tendrá una manera diferente de acercarse a la divina verdad. Que tu luz brille desde lo más hondo de tu ser. Has de saber que nada procedente del exterior puede extinguirla, y de que tan solo tu separatividad puede hacerlo. Mantén una actitud abierta. Escoge siempre el camino de la luz, abriendo tu mente a la buena intención y del amor al saber, al conocimiento bendecido y esperado. Sé amor, y que el amor fluya desde ti con libertad y ayuda a satisfacer esa inmensa necesidad que hay en el mundo. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medio-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web www.caf.org o bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007 o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En esta parte del programa siempre tenemos una entrevista y en esta oportunidad
Hoy tenemos también en la pantalla de Zoom, está en Rosario, nuestro invitado, es Ernesto Llena, está en Rosario, dijimos, fue profesor, porque ya se jubiló, profesor 40 años en la Universidad Tecnológica Nacional. Así que, bueno, primero buen día, Ernesto, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo acá en el programa. Igualmente, el gusto es mío. Pero no vamos a hablar de la parte técnica, porque en la conversación que tuvimos así fuera de micrófonos, nos enteramos y nos comunicó un poco que tuvo una experiencia muy interesante que a mí me parecería muy importante compartir. Ernesto tuvo cáncer y quisiéramos preguntarle acerca de esa experiencia, cómo fue, cómo empezó y bueno, y cómo terminó todo. Así que Ernesto, ¿cómo inició este problema? ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se enteró de esta situación? Pero le preguntaría algo antes. ¿Usted tuvo algún disgusto, algún problema, alguna dificultad familiar o en el colegio, algo que lo llevara a una situación difícil? ¿Lo tuvo? Totalmente. Bien. Yo cuando pensaba en todo esto ayer, decía, bueno, para mí hay dos aspectos, el externo y el interno. Sí. Lo que acaba de decir Manuel es real. Yo nací en el 51 y me ha tocado vivir situaciones muy difíciles. De hecho, yo estuve en Calera, soy paracaidista militar. Uh-huh. Fui convocado para tener tropa a cargo durante la guerra del Beagle. Con 20 años y sin preparación militar, uno hace lo que puede. Ah, sí. Pero además, cuando volví de esa experiencia, Rosario, yo me transformé otra vez en un estudiante. Y en aquella época, ser estudiante era sinónimo de ser subversivo. Así que bueno, viví toda la antesala del 76, no porque lo viviera directamente, yo no he tenido problemas, pero la ciudad era difícil, la ciudad era muy difícil. Lo que dice Manuel es real, o sea, volver de la facultad y que viniera un auto atrás a los tiros con otro era algo, era muy difícil. Interesante. Y recién estaba casado, yo era muy conocido. Así que trabajaba, estudiaba, recién estaba casado, y ese entorno afecta, como creo que bien lo encaró Manuel, yo creo que afecta la parte neurológica, neurotransmisores. Baja las defensas. Póngale, digamos, yo creo que hay un impacto muy fuerte en un radar que nosotros tenemos acá, que es la glándula tiroides. Uh-huh. Hay situaciones en las cuales no se puede parar siquiera. Si se siente una sensación de debilidad muy grande, y cuando uno nunca lo experimentó antes, eso es algo nuevo, le da miedo, está ahí muy en el borde de una situación de pánico. Y bueno, en ese contexto es bastante difícil manejarse. Yo seguí yendo a la facultad era un foco permanente de problemas. Y la vida familiar, la vida con los amigos y demás se trastoca totalmente, Manuel. Yo creo que es real lo que usted planteó. Uno cree que lo puede manejar, pero inevitablemente lo afecta. Y bueno, eso fue el comienzo, porque estamos hablando del año 72 al 78, 79, que yo me recibo. Sí. Armar una familia, tener hijos, en ese contexto, es sumamente difícil. Y yo creo que acá hay dos cosas que con Félix la hemos hablado en algún momento. Uno puede estar en principio muy sano, pero se le alteran totalmente los neurotransmisores, permanentemente.
¿Cuánto puede haber tenido que incidir eso? Yo lo desconozco. Pero después volvieron a recurrir situaciones similares, es decir, a nivel económico, dificultades para conseguir trabajo, etc. No es una queja, para nada. Y es lo que pasó. Bueno, como dice alguna enseñanza por ahí, una cosa es el dolor y otra cosa el sufrimiento, ¿no? Seguro que era muy dolorosa la situación, por lo personal y por lo que vivían mis amigos, mis compañeros, y es desagradable realmente. Ahora, Ernesto, no sé. Sí. Ernesto, ahí en ese momento, en esa situación crítica, ¿había posibilidad o pensó en la posibilidad de una asistencia, una ayuda exterior? Yo en esa época tuve asistencia clínica. Desconocía, como pasan con muchas otras cosas que uno las va aprendiendo a lo largo de la vida, todo esto que estamos hablando ahora de los neurotransmisores. Parece que fuera hace mucho tiempo, pero la psicología, todo eso estaba bastante poco desarrollado. Y siempre fui bastante enemigo de la medicación, todo ese tipo de cosas. Claro. Pero bueno, para no hacer demasiado extensa la cosa, el cáncer a mí me aparece en el año 2004. Y como a ustedes les gusta la anécdota, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que sentí un malestar en la panza, digamos, tipo esa sensación cuando uno va a rendir un examen, digamos, nerviosismo. Sí. Y lo fui a ver al padre Ignacio. Yo nunca había ido a verlo al padre Ignacio, que es un cura sanador bastante conocido acá en Rosario. Uh-huh. Entonces lo voy a ver y me mira y me dice, bueno, sí, vaya, está todo bien. Yo hice un paso al costado y volví, ¿no? Y entonces me miró, me dice, este tipo que le pasa, loco. Y yo, pero ¿usted está seguro que yo no tengo nada? Le digo. Y entonces me volvió a meter la mano acá en el pecho y me dice, camine de noche bajo las estrellas. No me dijo nada más. Siguiendo esa recomendación, una noche estaba en el balcón, yo miro el lucero, y el lucero me dice, anda a hacerte un estudio. Pues yo estaba totalmente asintomático. Uh-huh. Y bueno, conseguí un turno, gestioné un turno, vi la endoscopía cuando me estaban haciendo la endoscopía y había un tumor que era del tamaño de un kiwi, con pelitos y todo así. Era 5 centímetros de diámetro aproximadamente. Ajá. ¿En el estómago? No, a 12 centímetros del orificio anal. Ajá. En el intestino. Bueno, cuando me detectan eso, yo dije, bueno, sáquenmelo. Y mientras tanto, bueno, se hizo la biopsia a mí nunca me quedó claro, pero bueno, diagnosticaron cáncer. Eso fue muy cerca de las fiestas, muy cerca de las Navidades del año 2004. Uh-huh. Yo soy muy sincero, yo no tuve miedo, no sentí miedo en ningún momento, pero me escapé del sanatorio donde estaba internado. Para ir a las fiestas. Porque desconfié del médico. Hubo algo que no le caía bien. No me generaba confianza. Era percepción, Manuel. Era algo. Así es. Sí, yo vi algo que no me gustaba. Uh-huh. No puedo explicar qué. No puedo explicar qué. Pero bueno, tiene que ver con lo que a ustedes les interesa. A mí. Bueno, me escapé un domingo a la mañana con mi señora. Y me terminé yendo a tratar por una persona que terminó siendo un gran amigo. Y bueno, me hicieron primero quimio y rayos, que fue la parte más dura. Ajá.
Y el 5 de marzo del año 2005 me operé. El problema grave que tiene, digamos, y esto es algo muy personal, una opinión muy personal. El daño en el intestino, esto es para que Dios no lo permita que a alguien le toque, el sistema es muy mecánico. Entonces uno puede cortar un pedazo de cañería y juntar. Sí. Es diferente a un tema que puede tener con glándulas o ese tipo de cosas. Eso complejiza bastante las cosas. Bueno, a mí me sacaron un pedazo de caño. Me pusieron unos broches, me lo soldaron y me largaron de vuelta. Sin tener que hacerme un ano contra natura y nada por el estilo. Sí. Desde ese momento hasta el día de hoy, yo no he vuelto a tener ningún tipo de problemas. Ah, mira. Lo que sí me ha afectado es que la unión con estos ganchos está sobre la próstata y esto inflama la próstata. Ah. Pero fuera de eso no he vuelto a tener ningún tipo de problema y la calidad de vida siempre fue muy buena. En relación al trabajo y a la calidad de vida, yo tuve la licencia correspondiente y el 6 de noviembre del año 2006, ya recuperado, volví a trabajar. No frente a cursos, no volví a dar clases. Y me asignaron una tarea, digamos, normal. Como podría ser enlatar dulce en la fábrica de alfajores, qué sé yo. Y dije, bueno, vamos a ponerlo ahí. El trabajo como tal no existía, la función no existía. Con lo cual me la tuve que inventar yo. Y empecé a trabajar fundamentalmente con los becarios, con chicos, elegir chicos que tuvieran vocación para ocuparse del mantenimiento de las computadoras, de la limpieza, no sé, de lo que fuera. Y bueno, esa transformación, donde había mucho de trabajo manual, de mantener el orden, de muchas cosas que yo las mamé estando con ustedes ahí en más de un retiro, se están cumpliendo 21 años de mi primer retiro en San Ignacio. Y yo creo que todo eso ayudó muchísimo. Y bueno, hicimos 3 acreditaciones. En la universidad hace falta un control, digamos, como para validar el título. Sí. Sin esa validación, el título no sirve. Y bueno, el amor que uno va desarrollando con la tarea es tan grande que nosotros trabajábamos en el verano, pintando paredes, apretando tornillos, o sea, haciendo las tareas que supuestamente en la universidad no son para ningún profesor, pero bueno. Sí. Ernesto, disculpe, sí. Yo quisiera cortar un poquito porque me quedó algo como picando. Cuando usted estaba ahí bajo las estrellas, caminando, sí, como le había sugerido ese señor, ese cura, no sé si entendí bien, ¿usted dijo como que el lucero le dijo que se hiciera un estudio? Eso sentí yo, sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo percibió? ¿Cómo fue esa vivencia? A mí alguien me dijo alguna vez que cuando yo tenía que mandarle un saludo, por ejemplo a mi padre o un ser querido, miraba al lucero, que el lucero se encargaba de... Ajá. Bueno, esta vez fue al revés. El mensaje que me mandó el mensaje a él. Sí, pero fue tan natural como eso, ¿no? Fue una señal muy clara de que me tenía que hacer el estudio. Yo me estaba yendo con mi familia a Mar del Plata, ya tenía pasajes, teníamos alquilado el departamento, todo. Y bueno, hubo que postergarlo y, claro. Bueno, no, nada más que eso, no fue pero fue como una convicción nada más al mirarlo al lucero, una convicción de que tengo que hacerme un estudio. Y yo hoy, después de 17 años, perdón, tendría que decir que es algo energético. Es decir, yo hoy
hoy estoy muy convencido de que es así. En ese momento fue una señal. Yo lo único que me limité al día siguiente fue gestionar el turno y nada más. Y hay un detalle, no sé si con esto respondí lo suyo. Sí, perfecto, así es. Lo interesante del valor estadístico que tienen estas cosas, de los ingenieros y todo esto, en teoría los rayos no resuelven el problema de un tumor, y menos del tamaño que era mío. Lo cierto es que cuando sacan la pieza para hacer el estudio, lo mandan al biopatólogo, el anatomopatólogo, y el anatomopatólogo, el AUPI de la vuelta a mi casa, lo llama por teléfono al médico y le dice: che, loco, ¿dónde hay que cortar? Porque yo acá no veo nada. La realidad es que el análisis de la pieza, que es todo el recto, si a mí me quedó muy poquitito, un chicotito como para que apenas agarraran la fijación, sí. Y después se baja, falta todo el recto entero. La pieza esa no tiene vestigio de ningún tipo de célula cancerígena. Ninguna. Y yo siempre estuve convencido que no tenía nada. Que en realidad es la razón por la cual me interné. Yo me interné para que me sacaran eso porque me quería ir a Mar del Plata. Claro. Y estaba seguro, claro. Y hoy estoy más seguro que nunca. Que no. Si era, ahora le llaman falso positivo, tiene varios nombres. Uh-huh. Pero hay toda una teoría que dice que cuando afloran este tipo de cosas es porque uno está curado. ¿Cómo es eso? ¿Puedo ampliar un poquito? Yo trazaría una analogía con lo que es el tema de la terapia. Es decir, cuando uno logra sacar afuera, decir lo que siente, lo que le duele, lo que le gusta o no le gusta, ahí empieza la curación. Con una verruga, con cualquier cosa que salga desde adentro, tiene una connotación similar. Uh-huh. Se ve que yo tenía mucho guardado adentro, tenía mucho callado, mucho no dicho, mucho guardado. Silencio. Mucho por aprender. Así que bueno, yo hoy tengo que decir que me enseñó mucho y no digo que estoy agradecido porque creo que las cosas así como vienen se van, pero por algo pasó y bueno, acá estamos. Sí. Como diría un amigo mío, me voy a morir, pero me voy a morir sano. Está bien. Ernesto, en esa situación, si se le ocurrió consultar con algún psicólogo. Yo después de la operación hice tratamiento psicológico, pero más que nada porque quedó muy alterado el entorno, Manuel. O sea, la familia, uh-huh. A todos nos costó mucho acomodarnos. Porque, a ver, yo estoy convencido que si a mi mujer o a mi hijo le pasara algo, yo estaría mucho peor de lo que yo. O sea, el sufrimiento a veces personal es relativo. Yo creo que el que está con uno sufre tanto más que uno. Y bueno, se alteró mucho, fue una prueba muy fuerte también para eso. Y bueno, acá estamos parados, ¿no? Bien, gracias a Dios. Sí. Ernesto, otra cosa. Dentro de esta transición, digamos, de la enfermedad, de todo lo que pasó, este periodo, ¿había en usted algún apoyo sobrenatural? ¿En la oración, la meditación, la reflexión, algo así también? ¿Cómo lo hizo? Sí, yo he estado ligado mucho tiempo a CAF y nunca abandoné la convicción esta de que existen los referentes. Yo tengo grandes referentes. Hay uno a su izquierda, hay uno que nunca me abandonó, María Alicia, María Eugenia, mi abuela,
Esa gente, cuando uno está mal y está con los ojos cerrados, le acaricia la cara, siempre. Son lo que nosotros llamamos los grandes referentes, ¿no? Y bueno, esa gente siempre estuvo. Y a mí me dio mucha seguridad, mucho aval. La meditación, fundamental. Pero a mí lo que más me ha ayudado es el silencio. Yo ahora estoy escuchando música de Vivaldi. El silencio, la oración, el salir de casa y encomendarse, digamos, ¿no? Sigamos a Dios, no caminemos en paz, las típicas. Cuando uno no está bien, bueno, también la oración. Yo escuchaba en el programa que ustedes mencionaban, Manuel hablaba mucho de la oración del frío, del ruso, creo que era. Pues, sí, la oración del peregrino ruso. Sí. Sí, la oración del corazón. Sí, yo estoy convencido de que eso es así. No tengo ninguna duda de que es así. Claro. Y también todo esto, así Ernesto, todo esto que iba pasando, ¿lo conversaba con la familia? ¿Se podía comunicar? ¿Participaban de algún modo también ellos? ¿Servía ese tipo de acción? Si la familia no lo acompaña a uno en ese tipo de situaciones, en mayor o menor medida, es muy difícil que uno lo pueda llevar adelante. En realidad nosotros tuvimos una experiencia que fue la gripe A, que ya con la gripe A yo estuve encerrado de la facultad, como venía de la operación me mandaron porque teóricamente estaba en riesgo. Y yo me acuerdo que me aislé, me quedé solo, hice un trabajo inclusive sobre la resiliencia y demás. Estudié bastante ese tema, pero hay algo que fue de mucha utilidad. Y es que fue adoptar un orden similar al que se hace cuando uno está en el retiro. Levantarse, hacer la meditación, destinar un tiempo al trabajo manual. Es decir, no abandonarse, porque si uno se abandona y está cerrado, termina mal. Claro. Eso funcionó muy bien, me está funcionando muy bien con la pandemia. Yo no sufro Encierro. Sufro por lo que sufren los otros, en realidad. Yo, como no salgo demasiado, tengo mi trabajo ordenado, no sé, me parece que si la familia no entiende eso, por ejemplo, hace 2 años que nosotros no nos reunimos en familia, y para eso hace falta que la otra parte esté de acuerdo. Claro. Entonces, bueno, nos podemos llegar a reunir ahora de a 2, ventilando. No es distinto a lo que pasó antes. Son grandes enseñanzas, digamos, ¿no? A veces uno, qué sé yo, piensa que queda circunscripto a esto que decíamos, un hecho. El dolor momentáneo, pero el dolor enseña también. Claro. Una preguntita en breve, Sí. Ernesto. Cuando hay una relación, digamos, más que relación, digamos, todo lo que usted nos ha contado, ¿no es cierto? Hay un aspecto, eso en cualquier persona, hay un aspecto que yo llamaría lo no dicho, ¿no es cierto? Porque uno comenta, dice acerca de un montón de aspectos que tal vez guiados o no por las preguntas, pero queda mucho del otro lado de las palabras, ¿no? Yo estoy imaginando, suponiendo, no me animo a decir percibiendo, ¿no es cierto?, que hay mucho no dicho en todo esto. Digamos, tampoco pretendo que usted, digamos, exponga sus cosas íntimas, porque no es la intención del programa de la radio, ¿no es cierto? Pero como un aspecto más de la vida, simplemente ese comentario, y no sé si llamarle pregunta, porque no está entre signos de interrogación. Creo interpretar lo que usted me dice. Yo creo que siempre es así.
Lo que pasa que forma parte del proceso de aprendizaje. Yo ya mencioné que cuando bajó la señal del lucero yo la veía de una manera, yo hoy la veo diferente. Entonces, calculo que deben quedar unas cuantas cosas todavía por decir. Y hay situaciones, yo mencioné la gripe A, hay situaciones como esta, la que estamos viviendo ahora, que es como que a uno le dicen, a ver, vos no aprendiste del todo, te vamos a dar otra vueltita a ver si aprendes la otra parte que te falta. ¿No? Pero es lo que nosotros llamamos siempre el proceso de aprendizaje continuo. Sí. Esto no termina nunca. Claro. ¿Qué puedo yo haberles dicho? Es algo que fue muy significativo, que tiene que ver con un señor que se llama Hammer. Este señor perdió a un hijo, se le murió un hijo, o lo mataron, no lo recuerdo bien, y hizo un cáncer de testículo. Médico, se puso a analizar estadística y a vincular tipos de cáncer con situaciones traumáticas en la vida. Claro. Y descubrió que, por ejemplo, un cáncer de colon tiene que ver con situaciones vinculadas con problemas con la madre, o problemas de la madre, pasados entre 45 y 48. Mamá se enfermó con 8 años y yo veía que mamá lloraba, mucho no podía hacer con 8 años, más que lamentar lo que le pasaba a pobre mamá. Y bueno, 8 más 48 da 53, yo tenía 53 cuando salió el tumor, no sé si sea casualidad, yo no creo. Y yo estoy haciendo medicina antroposófica. Abandoné la medicina tradicional. No estoy medicado para nada. Y una de las cosas que me manifestó esta mujer con la cual estoy trabajando, que es alguien muy querible, es una infectóloga muy prestigiosa de Rosario, mamá falleció hace 4 años. Yo me alcancé a reconciliar con mamá y el reencuentro con mamá, que me visita bastante seguido, yo diferencio el sueño de la visita. Son dos cosas distintas. A veces hay sueños muy fuertes y mi mamá aparece, pero mamá está muy presente. Y yo me amigué con mamá. Mamá murió, yo la vi partir en paz, estuve al lado de ella hasta el último momento y eso me sanó mucho también. Así es. Pero bueno. Y Ernesto, una cosita más como para cerrar, digamos, porque ya se nos está yendo un poquito el tiempo. Toda esta experiencia, intensa experiencia, si bien es un aprendizaje como que nunca termina, como usted dijo, ¿qué podría usted decir a los demás, aconsejar a los oyentes y a todos nosotros como resultado de todo lo vivido? Es difícil dar consejo, pero bueno. Yo creo que como primera medida no hay que asumir a la medicina como algo estricto, dogmático, algo cerrado. Yo creo que el enfoque que están dándole ustedes al tema de la influencia de la cabeza, de la mente, de lo que uno piensa, la parte espiritual, la meditación, no sé, yo creo que si la gente se predispusiera a trabajar un poco más cuando está bien, porque cuando está mal ya es medio difícil hacerlo, ¿no? Pero la meditación simplemente es algo muy sanador. Hay muchas cosas que uno debería tomarlas como una forma de vida, la alimentación, las cosas que uno hace a diario y que no tiene conciencia del valor que tiene.
Pero bueno, básicamente hay en el espíritu de esto que ustedes pregonan, de que toda la gente es buena y por ahí lo que necesita es un maestro que le vaya marcando el camino, ¿no? Yo creo que hay que buscar un referente, apoyarse en los referentes, escucharlos y después hacer, porque si uno no ejecuta, no aprende. Claro, Eso es, Así es. Sí. es eso. Bueno, bueno. Muchas gracias. Gracias Ernesto, entonces, Gran muy abrazo. lindo, muy edificante todos sus comentarios, así que bueno, dejamos siempre la puerta abierta, encaminamos juntos para que sigamos caminando con otras experiencias y con transmitir nuestras vivencias para que sirvan a todos, nos sirvan a todos. Muchísimas gracias, le dejo un abrazo muy grande a todos. Gracias. Y me encanta verlos vistos, aunque sea. Igualmente. Igualmente, gracias Ernesta. Chao. Chao.
El tema escuchado es de un músico que vive en Villa Constitución, miembro de CAF, y es Jorge Omar Rivera. Esta composición es una obra que se llama Volando hacia la Divina Madre del Universo. Es una composición electrónica y palabras de él. Quisiera hacer un comentario sobre lo que él pone. Dice así: la música siempre fue para mí una tabla de salvación, hasta que encontré el camino de CAF, lo que abrió mi espíritu y mi mente a nuevas posibilidades y al amor real. Siento que cantar es como orar y que la buena música es una de las cosas que más profundo llegan a nuestro corazón. Del compositor entonces Jorge Omar Rivera, la composición Volando hacia la Divina Madre del Universo. Bueno, queridos oyentes, continuamos en el programa Caminemos Juntos y en el tercer bloque. Acá tenemos un personaje muy especial, desconocido, sobre todo para la mayoría de nosotros porque no es argentino. Francisco Álvarez Méndez Filho, más conocido también como Chico Mendes, nació en Caipure, Brasil, el 15 de diciembre de 1944 y falleció en Capure el 22 de diciembre de 1988. Fue un recolector de caucho. Él comenzó a estudiar recién a los 14 años. Sindicalista, activista ambiental brasileño, luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonia hasta que fue asesinado por rancheros. Para mí es un personaje, tengo que reconocerlo, más que desconocido. No tenía idea de todo lo que se puede mover detrás de una noticia que uno a veces lee en el diario o se entera así de pasada y bueno, uno no sabe toda la historia que hay detrás. Y en este caso, por lo menos para mí, es bastante sorprendente y por algún motivo que desconozco, cuando hacíamos la lectura de este artículo, me conmovió profundamente. Todavía no tengo claro, digamos, no puedo decir bien qué función cumplió, cómo, digamos, cuál fue su misión, como a veces decimos con otros personajes, pero hay una cosa concluyente. Él es asesinado a raíz de él que empieza a alertar al mundo, a la gente y a todo el mundo, a todo el planeta, sobre lo que ocurrió en la Amazonia. Él era un recolector de caucho, seringueiro creo que se llaman así o algo así. Porque si mal no recuerdo, seringa o algo así es la planta, un arbusto, de donde se obtiene una goma para hacer el caucho natural. Y siempre hubo una lucha entre los terratenientes y los trabajadores, y en nuestro mundo de lucha de intereses, enfrentamientos y demás, es muy, digamos, difícil no tomar partido. En mi caso ignoro completamente casi todo lo que está alrededor de todo esto. Me resultaría muy difícil defender o atacar a alguien, pero simplemente el hecho de que alguien haya perdido la vida de esa manera, un par de tiros o algo así, por defender una causa que aparentemente está bien, es normal. No sé qué pensar honestamente, porque todo esto, que si bien es una historia aparentemente un poco vieja, los incendios que han habido en la Amazonia, para mí en este momento al leer esta noticia,
digamos, este artículo, que no es una noticia, no es nada nuevo, se me abren un montón de interrogantes. ¿Por qué se quema tanto? Y no solo en la Amazonia, en África, en distintas partes del mundo. Son todos accidentes. Todo una incógnita, claro. Yo quisiera hacer una apreciación, empezando por un dicho de él, por un pensamiento, por un comentario, antes de entrar en los detalles. Resulta que una vez se le pregunta a él, Chico Mendes, antes de ser asesinado, por supuesto, tenía 44 años cuando lo balearon, y le preguntaron cómo era su situación, cómo era su visión ante esa lucha por la ecología, por preservar esa Amazonia o Amazonía, como se dice también en el Brasil. Dijo así, esto lo relató la esposa después, así que creemos que fueron palabras más o menos textuales. Él dijo, si descendiese un enviado de los cielos y me garantizase que mi muerte facilitaría nuestra lucha, hasta valdría la pena. Y agrega, pero la experiencia me enseña lo contrario. Las manifestaciones o los entierros no salvarán la Amazonía. Quiero vivir. Es interesante, ¿no? Porque estaba como juzgado, como dispuesto quizás a entregar la vida si eso tuviera una repercusión, un resultado satisfactorio a la causa que buscaban realizar. Estaba dispuesto a morir si eso era así, si valía la pena. Pero como piensa lo contrario, como cree lo contrario, o la experiencia de él le muestra lo contrario, dijo, no, quiero vivir, sigamos luchando. Chico Mendes fue un luchador nato desde joven. Él empezó a trabajar a los 9 años como cingueiro, es decir, como extractor del caucho, ¿no es cierto? Y aprendió a leer a los 14 años. Pero a partir de él participó en una infatigable labor en defensa de los seringueiros. Participó en la creación de la Central Única de Trabajadores y del Partido de los Trabajadores, es decir, que por sobre todas las cosas era un organizador. Chico Mendes fue el principal impulsor del Consejo Nacional de Seringueiros. En realidad, su lucha siempre fue orientada hacia el pacifismo, nunca hacia la violencia. Y lo que él estaba defendiendo, más que los intereses del pueblo brasileño, era de los nativos del Brasil, porque ese era su medio de sustento. Ellos vivían de la extracción del caucho y de su venta. Si ellos perdían eso, perdían su trabajo y no tenían medios para mantenerte. Chico Mendes fundó un sindicato de recolectores de caucho y conductores de camiones en un intento por preservar su trabajo y la selva tropical al mismo tiempo. Una de sus grandes obtenciones, si así podríamos decirlo, fue la declaración de un gran área de protección donde no se podía realizar ninguna otra actividad que no sea la extracción del caucho. Eso fue uno de sus grandes logros. Los invito a hacer una pequeña pausa. De paso escuchamos una canción en homenaje a Chico Mendes que tiene, aparte de esta canción, muchas otras también en su honor. Vamos a la pausa de la música y regresamos enseguida.
Cuando los ángeles lloran es el título del tema de la banda Maná, una banda de rock pop mexicana fundada en 1986 en Guadalajara. Esta agrupación ha ganado numerosos premios y reconocimientos, premios Grammy latinos, premios en video de Latinoamérica, premios Juventud, y en 2018 la Academia Latina de la Grabación le rindió homenaje a Maná por su trayectoria musical, convirtiéndose en la primera agrupación latina en recibir este honor. El tema Cuando los ángeles lloran es una historia y un reconocimiento a la vida de Chico Méndez. El asesinato de Méndez tuvo una repercusión en todo el Brasil y en todos los países, ya que, como una de las tantas miles de crímenes que se dirigían hacia los propietarios, mini propietarios de tierras para ser explotadas por los intereses de los grandes capitalistas, él obtiene de alguna manera la atención sobre los hechos. Pero él era uno más de los que se habían matado. Ya a la altura en que él fue muerto había más de 1000 crímenes de dirigentes sindicales que nunca fueron juzgados. Es decir, pasaban totalmente desapercibidos. Y no sabemos, porque no hicimos el seguimiento, si toda esa lucha no sigue hasta ahora. Y la quema, como decía Félix, tampoco sabemos si no era provocada, porque la tierra queda yerma, ¿no es cierto?, y queda en condiciones para hacer otro tipo de labor, y no a través de la vegetación natural, como son los árboles en la que se saca el caucho. Siento más que creer, porque cuando uno dice cree, uno lo asocia con pensar. En este caso, más una impresión así general, que deben haber muchos, yo diría, mártires, más allá de las ideologías, más allá de las religiones. Es decir, no estamos defendiendo una postura, no estamos defendiendo una línea, no estamos diciendo qué es lo que hay que hacer, pero sí, desde la óptica que yo puedo alcanzar en este momento, que puedo ver, yo creo que siento que hay muchas personas que han dado su vida en forma silenciosa. Muchos de ellos en forma normal, son personas que trabajan, que se esfuerzan por algo, que no salen en las noticias y hacen que el mundo siga funcionando. Y también hay muchos otros, fijémonos que recién nos decía Manuel que había miles de esos asesinatos, y nos enteramos de uno que es un poco más notable. Bueno, ¿cuántas personas habrá que dejan su sangre de una manera o de otra para que el mundo sea un poquito mejor, para que cambie algo, una pequeña cosa? Qué lenta la evolución, cuánto nos cuestan pequeñas cosas. Y la única reflexión que me queda, que me cabe en este momento, es la importancia de un trabajo interior, no sé si llamarlo espiritual, humano, digamos, simplemente, para procurar transformar en uno, como persona, aquellas cosas que uno no ve bien, que hacen daño, como que hay intereses tan fuertes que hacen que la vida de una persona no valga nada. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer desde nuestro ámbito? Yo creo que la única salida concreta y al alcance de todo el mundo, de todas las personas, es buscar esa transformación interior. Sí, yo tengo actos egoístas, pensamientos egoístas,
pero no sabe qué repercusión tienen, hasta dónde llega una cosa así. Entonces, procurar transformar eso, irlo cambiando. Cuando discutimos por tener razón, ¿qué sentido tiene? Estamos buscando la verdad, estamos buscando tener razón. Y para defender algo, yo creo que para eso somos humanos, para eso hay leyes, para eso se pueden llevar las cosas a una corte, inclusive internacional. Bueno, lo dejo ahí porque yo no le encuentro salida, no le encuentro vuelta. Simplemente estoy muy impactado con esto. Y bueno, roguemos que entre todos podamos hacer un mundo mejor. Sí, es impactante y es complejo todo el sistema, todo el problema que se nos presenta. Los intereses se mueven porque hay demanda de caucho, hay demanda de cubiertas, hay demandas cada vez mayores y de fundamentalmente de tierra. O de tierra. Bueno, y es que el mundo, por otro lado, también va creciendo y las demandas y las necesidades de la gente también crecen. Hay cada vez más personas, cada vez somos más habitantes en el mundo. Entonces es complejo porque, por otro lado, esos capitales o esas grandes empresas necesitan esos lugares, hacen lo posible o lo imposible para conquistarlos y generar los frutos que les interesa. Es complejo el asunto. Es como que yo pensaba cuando en el ámbito de la drogadicción, por ejemplo, del comercio de drogas, de los traficantes de drogas, se trata de hacer acciones que corten los movimientos de toda esa organización. Pero si el mundo, si los habitantes no consumieran droga, me refiero a estupefacientes, ese negocio terminaría, porque no habría demanda. Entonces, por los dos lados hay que accionar, por ambas partes. Quiero hacer un comentario nomás también, volviendo a Chico Mendes, que recibió premios internacionales. Fíjense que en España fue reconocido desde 1994, después de su muerte, y se implementó un premio Chico Mendes en la ciudad de Córdoba, España, desde 1994. El proyecto más destacado para la promoción, defensa o conservación de los valores naturales, culturales, sociales o económicos del medio ambiente. Todos estos proyectos que son tomados por esta institución reciben un premio que se denomina Chico Mendes. Su historia también llegó al cine y a la TV. Hay una película también producida en 1994, que se llama The Burning Season, vendría a ser algo así como la estación ardiente. Fue protagonizada por Raúl Juliá y trata de la vida de Chico Mendes. Otra dice Chico Mendes, defensor del Amazonas, de 2008. Es una documental de la cadena Discovery Channel de Latinoamérica. Y así hay otros homenajes en canciones, como la que hemos escuchado, menciones dentro de una canción, como el cantautor León Gieco, el cantautor argentino, menciona la bala a Chico Mendes en Brasil, en una estrofa de una de sus canciones. También hay una canción de Paul McCartney, pensando en Chico Mendes, y otro grupo de rock argentino que se llama Chico Mendes, que existe en Formosa, Argentina, formado el grupo en 2010. Algo más, un asteroide es denominado Chico Mendes en su memoria. En el año 2013, una especie de ave, el tiránido de Chico, en latín dice Cimmerius chicomendesi, fue nombrado en su honor. En la localidad de Pará ha sido asesinado más de 500 campesinos pobres en las últimas décadas. Y
Como síntesis, los conflictos por la tierra y la destrucción del bosque tropical son las dos caras de la política de ocupación de la Amazonia. Y eso es lo que todavía estamos sufriendo y pasa, sobre todo para el periodismo, totalmente desapercibido. Bueno, hemos llegado al final, queridos oyentes. Le hemos presentado ahora un aspecto un poquito sombrío de la realidad, pero bueno, este es nuestro mundo. Mostramos toda la belleza y también toda la crudeza que hay en nuestro entorno, en nuestro mundo. Caminamos a través de todos, caminamos juntos, pero para construir desde lo bueno hacia algo mejor. Y para seguir construyendo, los invitamos a que nos sigan acompañando el próximo domingo aquí, para que sigamos caminando juntos. Y gracias por acompañarnos en este programa.